¿Son bendecidos? Aprendemos que la sabiduría Gesed es importante. De hecho, no es solo importante, es lo más importante que Dios quiere que tengamos. Como ocurre con todo en las Escrituras, si hay una lista, la mayoría de las veces comenzará con sabiduría, ya sean los 9 dones del Espíritu. El primero mencionado en 1 Corintios es la palabra de sabiduría. Amén. Cristo hizo para nosotros 4 cosas. La primera, sabiduría. Y luego, justicia. Hemos enseñado mucho sobre esto. Amén. Y luego la santidad, santificación y redención. Cristo hizo estas 4 cosas, pero comienza con sabiduría. La sabiduría es lo primero. Y lo primero acerca de la sabiduría es obtenerla, adquirir sabiduría. ¿Puedo oír un buen amén? Y la sabiduría te da 5 cosas. ¿Qué son? Larga vida, de Proverbios 3. Larga vida, riquezas, honor, placer y paz. Amén. Esto es lo que la gente quiere. Amén. La mayoría quiere dinero, pero no es el dinero, es lo que el dinero puede comprar. Piensan que el dinero puede comprar estas 5 cosas, pero Dios dice, ¿sabes? Puedo pasar por alto todo eso y darte las 5 si me pides sabiduría. Cuando la sabiduría es tu petición de oración número 1. Amén. Alaben al Señor. Otro versículo que me viene a la mente es, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y el entendimiento. La Biblia que tienen en la mano no es un libro cualquiera. Esta Biblia es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. De hecho, en griego es una palabra, literalmente, inspirada por Dios. Cada palabra es inspirada por Dios. Contiene mentiras. ¿Están sorprendidos? Sí, como cuando Satanás, la serpiente, le habló a Eva. Dijo una mentira. Esa mentira está registrada en la Biblia, pero fue registrada fielmente. Pero lo que buscamos es la verdad que nos hará libres. Pero cada escrito en la palabra de Dios es inspirado por Dios. ¿Puedo oír un buen amén? Veamos el primer versículo de Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el primer versículo de la Biblia. El hebreo dice así, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz. Y lo del centro no está traducido, Aleph Tav. Y les enseñé que esa es la firma de Jesús. Aleph Tav se compone de 2 letras, Aleph a la derecha y Tav a la izquierda. Y es la firma de Jesús cuando dice, yo soy el Alfa y la Omega, en Apocalipsis. Por cierto, Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero Jesús no habría hablado en griego con Juan, sino en hebreo. Él habría dicho, soy Aleph Tav, soy la primera y la última letra. Amén. Entonces, en el principio, creado en hebreo, comienza así. Bereshit bara Elohim. Elohim es el nombre de Dios. ¿Quién es este Elohim? Jesús. Yo soy el Aleph Tav. Y creé los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho. Y están completos en aquel, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y tú estás en Él. ¿Te das cuenta de que estás en aquel que tiene todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Puedes pedirle sabiduría para tu trabajo. Puedes pedirle sabiduría si te enfrentas a cualquier desafío en tu matrimonio. Puedes pedirle sabiduría si estás criando a tus hijos, a tu hijo, a tu hija que está en problemas, lo que sea. Dios tiene sabiduría mucho antes de que ocurra el problema. Amén. Ahora vamos a... ¿Cuántas palabras son estas? ¿Estás en hebreo? 7 palabras. 7 palabras, ¿verdad? Mi hijo sabe, cuando llega al 7 mientras juega, 7. Perfección, él dice. En nuestra casa se hablaba mucho de la Biblia. Muy bien, el 7 es el número de la compleción, la perfección. Hay exactamente 7 palabras aquí, ¿pueden verlas? Y la del centro es el nombre de Jesús, Aleph Tav, sin traducir. Hace una menorá. Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz. El eje central es Jesús, sin traducir. ¿Pueden verlo? Hace la menorá. Es hermoso. Ahora voy a llevarlos al espíritu séptuple de Dios. No lo olviden. La sabiduría tiene 7 pilares. La sabiduría tiene los 7 pilares. ¿Ok? Veamos los 7 pilares y la sabiduría de Dios.
En Isaías 11 se habla de nuestro Señor Jesús que está lleno del Espíritu Santo. Y aquí dice, un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí dio luz a David, ¿verdad? Del linaje de David vino el Mesías, nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo. Y sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Notan que el Espíritu del Señor es el número 1, el Espíritu de sabiduría número 2 y de inteligencia número 3, el Espíritu de consejo número 4 y el de fortaleza 5, Espíritu de conocimiento 6 y del temor del Señor 7? De nuevo, hace una menorá. ¿Cierto? En primer lugar, el eje central es el Espíritu del Señor. Luego tenemos el Espíritu de sabiduría por un lado, el Espíritu de inteligencia por el otro. Y tenemos el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza, y luego el Espíritu de conocimiento y el de temor del Señor. Y la Biblia habla de 7 Espíritus de Dios en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 1, delante del trono de Dios, 7 Espíritus de Dios. ¿Eso significa 7 individuos? No, es el mismo Espíritu Santo, con 7 manifestaciones. Les diré algo sobre el espíritu de sabiduría. El primero, ¿sí? No nos apresuremos. Por cierto, esto se puede agrupar en 3 grupos. Hay 9 dones del espíritu. Miren los 9 dones. Se pueden agrupar en 3. Los dones vocales, don de hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Mencioné eso hace rato. Los dones vocales son 3. Luego tenemos los dones de poder. ¿Cuáles son? Obrar milagros, los dones de sanidad. ¿Qué más? La fe, que te hace poder fluir en todo esto, ¿verdad? Y los últimos 3, o los primeros 3 debería decir, porque la sabiduría dirige todo. El espíritu de sabiduría, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Deberíamos empezar así, pero hice esto para mostrarles que comienza con sabiduría, como un flujo. El Espíritu del Señor es el eje central. El Espíritu del Señor, escuchen atentamente, el Espíritu de sabiduría y comprensión son en realidad los dones reveladores de revelación. Los 3 dones, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, así se manifiesta el espíritu de sabiduría. Y no está limitado a esto, sino que definitivamente cuando se manifiesta, estás viendo la manifestación del espíritu de sabiduría. Un hombre estaba operando, era neurocirujano en la ORU, la Universidad Oral Roberts, y estaba haciendo una cirugía cerebral a alguien en el quirófano. Y mientras lo hacía, su costumbre era siempre orar en el Espíritu, orar en lenguas. Mientras oraba, sintió un freno y el Señor le dijo, no hagas eso. Lo tradicional, la forma habitual de cortar un determinado vaso o lo que sea que se supone que debe hacer. Y escuchó una voz, no hagas eso. Hazlo al revés. Mientras oraba en lenguas, el espíritu de sabiduría se manifestó. Llámalo palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, lo que sea. Solo queremos escuchar de Dios, ¿cierto? Y él lo hizo. Solo para descubrir más tarde que este paciente era un caso raro. Si hubiera cortado ese vaso en particular, habría sangrado hasta la muerte. Y luego sus compañeros le preguntaron, ¿cómo supiste eso? Él dijo, no sé. Esta información vino después. Fue algo que el Señor le dijo en el quirófano. Queremos médicos así. Queremos médicos que tengan palabra de sabiduría manifestada. Amén. Necesitas pedirle sabiduría a Dios. Anoche le pregunté a mi hijo antes de... No crean que le pido sermones a mi hijo, no lo hago. Le pido a Dios, ya tenía mi sermón, y en la noche estaba jugando con él antes de que se durmiera. Dije, ¿qué predicaré mañana al pueblo? Él conoce Gesed, sabiduría, ¿verdad? Dije, creo que predicaré sobre la sabiduría. Eso es bueno. Eso es bueno, me dijo. Entonces dije, ¿pero qué debo decir de la sabiduría? Luego pensó por un momento. Creo que debes decirle a la gente cómo conseguirla, cómo orar por ella. Esta parte es suya, por su bien, según él. ¿De acuerdo? Santiago 1. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Ahora, en primer lugar, solo las personas con sabiduría creen que siempre les falta sabiduría. La gente que es muy orgullosa, que piensa que puede manejarlo, como los hombres que se pierden conduciendo por un país extranjero, no quieren pedir direcciones. ¿Por qué? Lo sé, puedo, lo sé dónde, déjame.
Para y pide direcciones por el amor de Dios. Amén. Es algo que vinculamos a nuestra identidad como hombres con el conocimiento de la dirección. Está bien decir no sé. Amén. Solo un hombre. Alabado sea Dios, hermano. Vamos. Ok. Tienes a dos vanidosos que les gusta lo difícil. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos. ¿Cómo la da Dios? La da con liberalidad y sin reproche. No regaña, no reprende, sin reproche. Y le será dada. A Dios le encanta cuando pides sabiduría. Pero pida con fe, no dudando nada. Cuando le pides sabiduría a Dios, después no digas, ay Dios, realmente no sé qué hacer. No le digas a tu cónyuge que no sabes. Da gracias a Dios, gracias por tu sabiduría, gracias a Dios por eso. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. ¿Han visto la ola del mar? Aquí y allá. Así es un hombre vacilante. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando le pidas a Dios sabiduría, hazlo con fe. ¿Puedo oír un buen amén? Vivimos en una época en la que necesitamos el espíritu de sabiduría y Pablo oró por los cristianos de Éfeso. Los cristianos de Éfeso se consideraban cristianos espirituales. De todas las cartas que Pablo escribió, las de Éfeso, según los eruditos, probablemente sean las más espirituales en el sentido de que Pablo les revela las verdades celestiales y muchas veces no compartió esa verdad celestial con los corintios que eran carnales, pero sí la compartió con los efesios. Incluso entonces, aunque eran salvos, eran espirituales, bautizados en el Santo Espíritu. Amén. En el libro de los Hechos, Pablo muestra cómo fueron bautizados en Éfeso. Hay personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo, pero Pablo oró esto por ellos. Pablo dice en Efesios 1, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Y puedes orar por sabiduría una y otra y otra y otra vez. Está bien. No tengas esta idea de orar una vez. Puedes pedirle a Dios de nuevo, pero pide con fe y da gracias a Dios por eso. Y la próxima vez puedes volver a pedirle a Dios algo más. No pienses que esa sabiduría cubre todas las áreas. No es así. Luego oró esto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Solo por ser cristiano no significa que lo tengas, sino porque Pablo oraría por los cristianos efesios. Una vez más, si solo siendo cristiano ya lo tuvieras, y obviamente tienen al Espíritu Santo. Y Pablo continúa diciendo que están sellados con el Espíritu Santo en este mismo capítulo. ¿Por qué le pediría a Dios que les diera un espíritu de sabiduría? Dirán, pastor, ¿es este un tipo diferente de espíritu? No, el Espíritu Santo en nosotros, Él está en nosotros. Él es el Espíritu de Dios. No olvides quién está en ti, el Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu de Dios. Pero recuerda, mucha gente no... Puedes tener a alguien en tu casa cuando vuelves a casa. Es por eso que a veces, no sé si es una bendición que tengas una casa muy grande y cada uno vive en su propio rincón, en su propia habitación. Casi no se ven. Y cuando vas de vacaciones, te gusta estar más cerca unos de otros. Pero en una familia numerosa, incluso la riqueza a veces puede separar a sus miembros. Sé que dices, pastor, tengo una casa grande, pero nos juntamos y comemos. Pero mientras comen, ¿qué hacen? Sus caras están pegadas. Todos están viendo algo, ¿cierto? O miran el televisor. Seamos honestos. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo está en ti, pero no está allí solo como invitado. Después de cenar va a su habitación. No, Él quiere quedarse en el lugar de la cena y aconsejarlos y hablarles de corazón a corazón. Pasa tiempo con el Señor Jesús. Ora. Grandes cosas pasan cuando oras. Pienso que la manifestación de tus bendiciones es proporcional al número de veces y al grado en que oras. Pastor, estás haciendo las cosas dependientes. No, la oración no es algo que tú merezcas. La oración es recibir de Dios. Cuando Jesús estaba orando, los cielos se abrieron y Dios habló. Mientras Pedro oraba, tuvo una visión de los animales que descendían. Mientras Pablo estaba orando, Saulo quedó ciego por un tiempo, se convirtió en Pablo, y luego la instrucción del Señor fue, ve, he aquí, él ora, no te preocupes por él, yo sé que fue un experseguidor, pero ahora está orando. Orar significa que Él es realmente salvo. Él está conectado. Orar es una expresión de gracia. Yo no puedo, tú puedes. Mis ojos están puestos en ti. Y a veces Dios espera deliberadamente para que ores lo mismo una y otra vez durante unos días antes de que responda. ¿Por qué Dios hace eso?
¿Está Dios jugando con nosotros? No, Dios ama las relaciones. Él sabe que muchos de nosotros, es como si tu hijo está en el extranjero y necesita dinero. ¿Sí? Tú le das dinero. ¿Por qué no pones $1,000,000 en su banco? Algunos padres hacen eso. Ya no sabrás de él nunca más. No te contactará. ¿Entienden? Es un mal ejemplo, pero aclara la cuestión. Cuando le das lo que te pide, aunque sabes técnicamente que es suyo y del Padre, pero mantiene la conexión, Dios lo sabe, sabe que nunca nos verá si nos da todo así. Pero cuando oren, no sean como Joás. Y dice el profeta, le dio las flechas y golpeó 3 veces. Y el profeta dijo, ¿por qué golpeaste 3 veces? Ahora solo tendrás 3 victorias. Golpea y golpea y golpea y golpea y golpea. Después de que respires, golpea y golpea de nuevo y tendrás más victorias. Amén. Dios es orar. Y luego orar y orar. Los que oran mucho ven cosas pasar. Amén. ¿Están escuchando? Daniel oró. Y el ángel vino a él, y el ángel Gabriel le dijo, desde el día en que abriste la boca, fui enviado. Eres un hombre muy amado, Daniel. Estaba orando. Pero pastor, si Dios ya lo prometió, ¿para qué orar? Exactamente. De las profecías de Jeremías, Daniel en Babilonia sabía que el pueblo de Israel, el pueblo judío, solo estaría en Babilonia por 70 años de cautiverio. De las profecías de Jeremías, Jeremías profetizó que estarían en Babilonia 70 años, pero cuando llegó ese año, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estaba orando. Oras por las cosas que Dios prometió, porque cuando pasa, sabes que es una cooperación con Dios. Cuando pasa, sabes que Dios lo hizo. Amén. Abraham intercedió, oró, desde los 50 hasta abajo. Si tan solo fueran, Dios estaba dispuesto a ceder mientras lo pidiera. Mientras estuvo preguntando, Dios estuvo dando. En el momento en que se detuvo, Dios se detuvo. Limitas la provisión. Por tu falta de oración no hay provisión. Bueno, alabado sea Dios. No planeaba decir todo esto, ¿ok? Eso vino del Espíritu. Mi sermón vuelve a esto, el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Entonces, el espíritu de sabiduría te permite saber cuál es la naturaleza de la cosa y cómo abordarla, qué hacer. Pero la revelación revela lo que ya tienes. Y entonces, por eso te dice, en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, y la palabra iluminado es fotizo, fotizo de donde viene foto, fotizo. Los ojos de tu corazón se vuelven iluminados, inundados de luz. Así es como se consigue una foto, ¿verdad? Inundando con luz. Tus ojos. ¿Ojos qué significa? ¿Lo piensas? ¿Lo razonas? ¿O lo ves? Ojos, ojos. Por cierto, en griego, ojos es oftalmos. ¿Es familiar? Muchas de nuestras palabras provienen de estas, ya sea del latín o del griego. Oftalmólogo, ¿verdad? Oftalmos, esa es la palabra para ojos. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya veo. Cuando alguien te habla o comparte una revelación, ya lo veo. Sé lo que tengo que hacer, ya lo veo. Ya lo veo. Es por eso que decimos, ya veo, ¿verdad? ¿Están conmigo hasta ahora? Necesitamos esto. Como les dije la semana pasada, un esclavo llamado Bezaleel trabajaba en los hornos de ladrillos de Egipto. Trabajo agotador, pisar la paja, construir, plantar, pero nunca construyó el arca del pacto, la representación del trono de Dios, la menorá que acabamos de ver. Y cuando Dios quiso que creara todo esto, ¿qué hizo Dios? Lo llenó, ¿cierto? Muéstrales Éxodo. Mira, yo he llamado por nombre, le dijo Dios a Moisés, el hijo de Uri, Bezaleel, hijo de Uri. Y lo he llenado. Lo que no tienes, Dios puede llenarlo. Lo que no tienes, Dios puede llenarlo. Pero Pastor Prince, yo me siento tan vacío. Dios puede llenarte. Pero no puedes conseguirlo en Internet. No puedes obtenerlo de amigos. No puedes obtenerlo de nadie. Nadie te lo puede dar, solo Dios. Tus amigos no pueden llenarte. Pueden llenarte de risas y comida. Pueden recomendar los mejores lugares de comida. No te ayudará. Vas a engordar.
Solo Dios puede ayudarte. Dios lo llenó para la tarea. Lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento. Noten que tuvo las dos primeras manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Pero no de consejo ni de fortaleza. Y toda habilidad de artesano para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce baja en el tallado de piedras. Yo he escogido con él a Oholiab, de la tribu de Dan. Entonces, Bezaleel es de la tribu de Judá. El primero que siempre va adelante. La última tribu que Dios elige, Ahisamac. Lo siento, Oholiab, hijo de Ahisamac. Oholiab, tribu de Dan. También he puesto sabiduría en el corazón de toda persona sabia. Esta es una frase muy interesante. Dios no dijo en el corazón de los necios, he puesto sabiduría. Dios dijo en el corazón de todos los sabios, he puesto sabiduría. Muchos de ustedes son sabios al buscar la palabra de Dios cada semana, e incluso todos los días en su vida. El hecho de que estés aquí, pues en la gente sabia, Dios pone sabiduría. ¿Son bendecidos? Mi tiempo se terminó. Denle a Dios la alabanza, la gloria y el honor. Amén. Gracias, Jesús. ¡Vamos, iglesia! Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.